La Revolución Francesa fue un conflicto que enfrentó a la mayoría de la población francesa, el tercer estado, contra los estamentos privilegiados, la monarquía y la nobleza. El detonante fue la convocatoria de los Estados Generales por el rey Luis XVI, que pretendían reformar el sistema fiscal. La presión popular llevó a la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, un acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución. La revolución se caracterizó por su violencia y por la sucesión de gobiernos de diferentes tendencias. Los girondinos, moderados, fueron sustituidos por los jacobinos, radicales, que instauraron el terror, una dictadura que reprimió brutalmente a los opositores. Tras el terror, el Directorio, una república de carácter liberal, fue derrocado por Napoleón Bonaparte, que estableció un régimen imperial. La Revolución Francesa tuvo profundas repercusiones en Europa y en el mundo. Abolió el antiguo régimen y los privilegios feudales y estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Sus ideas inspiraron a otros movimientos revolucionarios, como las revoluciones americana y latinoamericana. La toma de la Bastilla fue un acontecimiento clave de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789, una multitud de parisinos se dirigió a la prisión de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico. Tras un asedio de varias horas, los revolucionarios tomaron la prisión y liberaron a los prisioneros, entre los que se encontraban algunos políticos y militares opositores al rey. La toma de la Bastilla fue un momento de gran euforia para los revolucionarios. Simbolizaba el triunfo de la voluntad popular sobre el poder absoluto del rey. La noticia de la toma de la Bastilla se extendió rápidamente por toda Francia, provocando levantamientos en otras ciudades. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es un documento fundamental de la Revolución Francesa. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 26 de agosto de 1789. La declaración establece los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, independientemente de su nacimiento, condición social o raza. Entre estos derechos se encuentran la libertad, la igualdad, la fraternidad, la inviolabilidad de la propiedad privada y la libertad de expresión. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tuvo una gran influencia en la historia de Europa y del mundo. Sus principios inspiraron a otros movimientos revolucionarios, como las revoluciones americana y latinoamericana. El terror fue un periodo de violencia extrema que tuvo lugar durante la Revolución Francesa. Se inició en 1793, con el ascenso al poder de los jacobinos, y finalizó en 1794, con la caída de Robespierre. Durante el terror, el gobierno jacobino persiguió y ejecutó a sus opositores políticos, reales o supuestos. Se estima que entre 40.000 y 100.000 personas fueron ejecutadas durante este periodo. El terror fue un periodo oscuro de la historia francesa. Sin embargo, también fue un periodo de gran cambio. Los jacobinos llevaron a cabo una serie de reformas radicales, como la abolición de la monarquía y de la nobleza, y la proclamación de la república. La Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad siguen siendo una inspiración para las sociedades actuales. La Revolución Francesa tuvo profundas repercusiones en Europa y en el mundo. Abolió el antiguo régimen y los privilegios feudales y estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Sus ideas inspiraron a otros movimientos revolucionarios, como las revoluciones americana y latinoamericana. La Revolución Francesa también tuvo un impacto significativo en la cultura y la sociedad. Provocó un cambio en la forma de pensar y de vivir de las personas. Se extendió la idea de que todos los seres humanos son iguales, independientemente de su nacimiento, condición social o raza. La Revolución Francesa fue un acontecimiento complejo y contradictorio. Sin embargo, su legado es innegable. Fue un momento de gran cambio que marcó el inicio de la era moderna.
La Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico de gran trascendencia que marcó el inicio de la era moderna. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad siguen siendo una inspiración para las sociedades actuales.